Muchas gracias a todos, a todas. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Extremadura la invitación como ponente a este curso y a la Fundación Rodríguez Ibarra. Me es especialmente grato estar aquí, además para acompañar a los amigos y a los maestros que están aquí presentes, por hacerlo aquí en Cabeza del Buey, ¿no? La figura de Muñoz Torrero se enlaza aquí en Cabeza del Buey con otros dos extremeños punteros que también pasaron por aquí y lo hace con otros acontecimientos relevantes de nuestra historia reciente. Me estoy refiriendo a Felipe Trigo y a Antonio Rodríguez Moñino. El escritor Felipe Trigo, extremeño de Villanueva de la Serena, que en 1887, hace este año 130, fundó aquí, en Cabeza del Buey, la más antigua agrupación política del movimiento obrero en Extremadura, la primera agrupación del Partido Socialista Obrero Español. Y el bibliófilo Antonio Rodríguez Moñino, extremeño de Calzadilla de los Barros, que estuvo aquí hace 80 años, de soldado de la Brigada Mixta Republicana en la Bolsa de la Serena y que entonces presidió la Junta del Tesoro Artístico de Extremadura, gracias a la cual se pusieron a salvo en trance tan dramático como la guerra algunas de las obras artísticas principales de la zona. Estos tres extremeños, Muñoz Torrero, nacido en 1761 en Cabeza del Buey, Trigo, que pasó por aquí, como digo, a finales del 19, y Rodríguez Moñino, que también lo hizo en 1937, fortalecen esa bien ganada singularidad de Cabeza del Buey en la historia de Extremadura. Pero hoy nos trae aquí Muñoz Torrero y sus compañeros liberales del primer tercio del siglo XIX. En apenas 40 años, de 1808 a mitad de siglo, 4 liberales extremeños fueron presidentes del Gobierno de España, 11 extremeños fueron ministros hasta en 32 ocasiones y 10 fueron presidentes de las Cortes, del Congreso de los Diputados y del Senado. He repartido unos cuadros que forman parte del libro que ha citado Juan, del primer liberalismo, los primeros liberales españoles, la aportación de Extremadura, en la que se ve en detalle cuál fue la aportación concreta en responsabilidades políticas de estos extremeños. Son algunos de los nombres de ese primer liberalismo. Pero la importancia de Extremadura en la política de la época no tiene que ver solo con los cargos. Atañe también a otras funciones, a otras responsabilidades, a otros protagonismos, tanto políticos como intelectuales o literarios, que contribuyeron a forjar un nuevo siglo y un cambio de orientación trascendental en la historia de España. Sobre el primero de esos protagonismos ya se ha hablado esta mañana por parte de Juan, si acaso recordar lo que dijo Benito Pérez Galdós con motivo de esa sesión de apertura del 24 de septiembre de 1810. Dice Pérez Galdós: en un cuarto de hora Muñoz Torrero había lanzado a la faz de la nación el programa del nuevo gobierno y la esencia de las nuevas ideas. Cuando la última palabra expiró en sus labios y se sentó, recibiendo las felicitaciones y los aplausos de las tribunas, el siglo XVIII había concluido. Y es que muchas de estas otras tareas también que expresan el protagonismo de Extremadura en el primer liberalismo tienen que ver con las Cortes de Cádiz, donde Muñoz Torrero fue el primero que tomó la palabra para reivindicar los valores de libertad y después propugnar la libertad de prensa, proponer la abolición de la Constitución, la abolición de la Constitución o asumir la mayor parte de la redacción de esa misma Constitución. En Cádiz fue también donde otro extremeño, Manuel Mateo Luján, leyó la propuesta del primer decreto, donde Antonio Olivero propuso la creación de la Comisión Constitucional, donde estos tres integraron dicha comisión, donde Bartolomé José Gallardo fue el bibliotecario encargado de proveer a los diputados libros con los que fundamentar sus iniciativas, donde Manuel María Martínez de Tejada, de Zafra, propuso por primera vez taquigrafiar las sesiones, donde Fernández Golfín o Juan Álvarez Guerra acabaron siendo ministros, o donde Carmen Silva, esposa de Pedro Pascasio Fernández Sardinó, que había impulsado en Badajoz la edición de los dos primeros periódicos extremeños, el Almacén Patriótico y Diario de Badajoz, donde Carmen Silva, se convirtió en una de las primeras españolas con responsabilidades periodísticas al asumir la dirección del periódico El Robespierre Español tras el encarcelamiento de su marido. Pero no solo fue el Cádiz de 1810-1813 el escenario del protagonismo extremeño. También en Madrid, posteriormente,
también en Madrid durante el trienio liberal brillaron los naturales de la región, Gómez Becerra, Juan Justo García, Álvarez Guerra, Fernández Golfín, José María Calatrava, que fue el impulsor del primer Código Penal español. Y muerto el rey Fernando VII, volvieron a ser los extremeños parte importante de la nueva clase política liberal asentada en torno al poder. De nuevo Gómez Becerra, Calatrava, Facundo Infante, Antonio González, José Landero, Diego González Alonso e incluso ya posteriormente los conservadores Juan Bravo Murillo o Juan Donoso Cortés. Se suele creer que la excepción es hija de la casualidad. Por eso alguien puede pensar que lo excepcional del caso de los liberales extremeños tiene algo de azar, o que su existencia no fue más que la agregación de una serie de individualidades extraordinarias. Para refutar esa especie basta indagar en los orígenes de esa generación, esclarecer la relación entre los miembros que fueron presididas por fuertes lazos de amistad y de sentimiento de grupo, e indagar en su obra intelectual. Hoy me gustaría ceñirme más en esta obra cultural o intelectual que en la obra política, que en cualquier caso yo creo que se suple con el material que hemos dado y con el resto de las intervenciones que aquí se han hecho. Que no fueron solo políticos, sino intelectuales y literatos de vocación humanística y de amplia obra escrita da fe la nómina de sus libros, como luego veremos. Que no fueron meros arribistas o ideólogos de circunstancias, sino hombres comprometidos que arriesgaron o perdieron su vida por mantener sus ideas, da cuenta el desgraciado final de algunos y las penalidades sufridas por muchos de ellos. A efectos de este trabajo, he fijado en 27 el número de la nómina de estos primeros liberales extremeños de trascendencia nacional. Los criterios son que, además de su ideología liberal, nacieran en el siglo XVIII, salvo los dos últimos, los dos conservadores, y esto tiene también su explicación, ¿no? Donoso Cortés y Juan Bravo Murillo, y que comenzaran su actividad política también, salvo estos dos casos, en la época de la invasión napoleónica o durante el trienio liberal. Antes comentaba Juan el interés que yo también he tenido en algún momento por el origen de estos liberales. Yo creo que es necesario hacer una primera incursión en lo que fueron estos orígenes, porque ahí aparece como figura central también la figura de Muñoz Torrero. El liberalismo español es, en cierto modo, salmantino. Y ya lo señaló a modo de crítica Meléndez Pelayo, que calificó a la Universidad de Salamanca y especialmente a su Colegio de Filosofía como un foco de ideología materialista y de radicalismo político. La autoridad del sabio Montañés en lo tocante a heterodoxia no admite duda, y no es casual que en la enumeración parcial de los heterodoxos salmantinos que él hace, él decía, de allí salieron la mayor parte de los legisladores de 1812 y de los conspiradores de 1820, y enumeraba Quintana, Gallardo, Muñoz Torrero, eran hijos de las aulas salmantinas. Digo que no es casual que los que cite la mayoría de los que cita sean extremeños, ¿no? Porque si Salamanca fue el origen de buena parte de los primeros liberales, también lo fue de buena parte de los extremeños, pero no solo porque estos sean parte de aquello, sino porque aquellos fueron fundamentalmente estos, como señalaba también Emilio Laparra esta mañana, ¿no? De los 27 liberales extremeños de relevancia nacional en la primera mitad del siglo XIX, 18 estudiaron en la Universidad de Salamanca, ¿no? De los 27 que aparecen enumerados en esa relación, ¿no? La Universidad de Salamanca está, por tanto, en el origen del primer liberalismo extremeño, del primer liberalismo español. En sus aulas se formó buena parte de quienes habrían de cambiar el país a partir de 1810. En la ciudad existía, y se ha citado también esta mañana, una escuela poética salmantina del siglo XVIII, que se ha estudiado con poetas de diversas tendencias, rococó, neoclásica, prerromántica, que estaban unidos también por una búsqueda de la
tradición clásica española y que se trabajaban en torno, se agruparon en torno a la figura de Cadalso, ¿no? Hasta tal punto estuvieron unidos en torno a la figura de Cadalso que algún autor miembro de esta escuela, como Meléndez Valdés, el extremeño de Ribera del Fresno, le llegó a denominar Academia Cadálsica, ¿no? Pero menos nombradía que esta Arcadia literaria salmantina tuvo la escuela jurídica y política. La escuela jurídica y política, que paralelamente a la existencia de esta escuela poética existió en la ciudad. La existencia de esta otra escuela fue reivindicada por el escritor valenciano Juan Beneito en 1949, que la bautizó como Escuela Iluminista de Salamanca y a la cual se consideran que pertenecieron pues a algunos de los que están aquí en estas imágenes: Cadalso, Bartolomé José Gallardo, Juan Nicasio Gallego, Juan Justo García, Juan María Herrera, Miguel Martel, Meléndez Valdés, Muñoz Torrero, Toribio Núñez, Manuel José Quintana, Ramón de Sala. Aunque Beneito dice que predominan los extremeños, solo menciona expresamente a tres: a Gallardo, a Meléndez Valdés y a Herrera, un bibliotecario de Cáceres que después fue diputado también. El caso es que también formaron parte de esa escuela, como hemos visto, García de Zafra, Muñoz Torrero de Cabeza del Buey, el poeta Quintana, que aunque nacido en Madrid también tenía vínculos con Cabeza del Buey. 6 de los 12 miembros citados de la Escuela Iluminista de Salamanca eran extremeños. Clérigos, poetas, filósofos, juristas, entre los que en los primeros momentos, como digo, se atribuía el papel de mentor a Cadalso, el de animador a Meléndez Valdés, pero que después también fueron adquiriendo relevancia otros nombres como Ramón de Sala, el propio Torrero, Martel, Toribio Núñez, Quintana. No todos coincidieron. El grupo fue perdiendo y ganando componentes en Salamanca durante los 30 últimos años de la centuria. A estos 12 miembros canónicos que mencionaba Beneito hay que añadir, entre otros, a otros extremeños como Manuel Mateo Luján, que estudió leyes, Oliveros, que fue catedrático del Colegio de Arte, Álvaro Gómez Becerra, que se licenció en 1796, Juan y José Álvarez Guerra, que cursaron leyes, Diego González Alonso, que fue profesor de leyes, José Landero y Corchado, de Teología, Luna y Peña, que estudió Ciencias y Música. De 1766 a 1800 transcurre un tercio de siglo casi exacto en el que dio tiempo para que los primeros en llegar a Salamanca, García, Meléndez Valdés, Muñoz Torrero, acabaran siendo profesores de lo siguiente. Y durante ese final de siglo la Universidad de Salamanca vivió momentos de pugna entre como también señalaba esta mañana Juan, entre renovadores y tradicionales, ¿no? Con numerosas iniciativas, algunas de las cuales fue, por ejemplo, la protagonizada por Meléndez Valdés, que en 1785 promovió junto con Ramón de Sala la creación sin éxito de una academia de Derecho Español y de Práctica Forense, o la iniciativa del propio Ramón de Sala, que ha sido estudiado en profundidad por el profesor Ricardo Robledo, que en 1788 ofreció el primer curso de Economía Política. Realmente el momento central de este periodo de predominio de los liberales en Salamanca fue la elección como rector el 10 de noviembre de 1788 del extremeño Diego Muñoz Torrero. Durante los 2 años de su rectorado se intensificó la pugna entre conservadores y renovadores dentro del claustro y se propiciaron varias reformas. Se podría afirmar que su figura es la figura que centra el predominio liberal o protoliberal en la Universidad de Salamanca. Este grupo de jóvenes escritores y pensadores va a apoyar las reformas universitarias carolinas y, haciendo uso de estas, va a introducir en la universidad las nuevas ideas y a los nuevos pensadores europeos. El ya citado Ricardo Robledo ha señalado que son 4 los saberes del pensamiento moderno que este grupo de renovadores salmantinos contribuyó a difundir. En primer lugar, la independencia de la filosofía respecto a la teología. En segundo lugar, la difusión del derecho natural. En tercero, las preferencias por la economía política frente al derecho romano. Y, finalmente, la extensión de las matemáticas. Filosofía moderna, derecho natural, economía política, matemática, y en cada uno de estos saberes fue fundamental la aportación de algunos de los miembros de la escuela salmantina y, en concreto, de los propios extremeños. Introductores de la filosofía utilitarista de Bentham y del sensualismo de Condillac o de Guy de Tracy fueron Toribio Núñez, Miguel Martel y el zafrense Juan Justo García.
La instalación del derecho natural en la enseñanza universitaria fue defendida por Meléndez Valdés. Ramón de Salas puso en práctica o en marcha en el curso 88-89 el primer curso de Economía Política, y Juan Justo García fue el gran divulgador de la matemática moderna en las aulas. Frente a Aristóteles o Tomás de Aquino, los renovadores preconizaron a Descartes, a Hobbes, a Locke, a Newton, a Kant, a Condillac, a de Tracy. Junto a las reformas universitarias fueron importantes para la escuela iluminista la existencia también de tertulias, de librerías, de bibliotecas. Estos fueron los orígenes del liberalismo extremeño y por la importancia de estos del liberalismo español. Salamanca fue la factoría de los primeros liberales de Extremadura. La mayoría de ellos fueron profesores o alumnos en sus aulas. Allí se formaron intelectualmente, allí aprendieron política y la práctica adquirida en su enfrentamiento con los conservadores en la universidad les sería muy útil para encarar a partir de 1810 en Cádiz las controversias con los conservadores en la Cámara. De hecho, una de las polémicas historiográficas o de las discusiones historiográficas es sobre la existencia de partidos políticos en el Cádiz de las Cortes. Normalmente se suele estimar que no existen tales partidos, pero la actitud, el comportamiento de estos extremeños a la hora de impulsar las reformas en el Cádiz de las Cortes haría asegurar que había un planteamiento previo entre ellos y que, si no como partido, desde luego como grupo político, sí que actuaba. Otro de los elementos que también me ha interesado de los liberales, y también lo citaba hace un momento Juan, es el sentimiento de grupo, el por qué estos no son solo individualidades, sino que forman un equipo de personas con lazos de amistad entre ellos. Ahí hablábamos de la amistad entre estos primeros liberales, ¿no? Porque junto a ese origen común en torno a Salamanca y a su universidad hay otro rasgo que sería el que explicaría su comportamiento posterior, que sería estos lazos afectivos entre la mayoría de ellos, favorecidos sin duda por algo que señaló Fernando Pérez, que fue la costumbre de agrupar a los estudiantes de cada región juntos, de poner juntos, de reunir a los estudiantes de cada región. Los primeros liberales extremeños no fueron una gavilla, por tanto, de individualidades sin relación entre sí, sino un grupo de personas muy relacionadas y con conciencia e identidad que en algún momento, como digo, incluso actuó como partido político, ¿no? Se podía hablar de la amistad como un valor universal presente en cualquier duda, en cualquier época y que, por tanto, no define necesariamente por sí un momento histórico como este. Pero ha habido periodos a lo largo de la historia en el que este tipo de relaciones ha estado más en boga que en otros, ¿no? Y uno de esos periodos fue el llamado Siglo de las Luces. A partir de mediados del siglo XVIII, el afecto entre los amigos propio de la juventud se planteó como una reacción, en cierto modo, al predominio de la familia entendida en las mentalidades tradicionales como el principal ámbito convivencial. La amistad se convierte de esa forma en un rasgo de las vanguardias, y esto no solo lo vemos en este momento, lo vemos en otros momentos también en los que se imponen nuevas ideas. Un rasgo de los renovadores, un rasgo de los jóvenes, ¿no? Más allá de la inevitabilidad de la familia ascendente o de la incertidumbre de la descendente, la opción o el afecto por los amigos es el único que expresaría una opción realmente libre, ¿no? Además, la amistad es una relación, expresa una relación horizontal distinta a la verticalidad jerárquica de la relación con Dios o con los padres. La amistad de esta forma entre congéneres estaría unida a una visión más humanista, menos teocéntrica de la existencia humana, y durante el siglo de la razón, al comenzar a sustituirse ese predominio de Dios por el de los hombres, la relación entre estos adquiriría más importancia que en otros momentos. A los liberales le llega este culto, estos son algunos de los filósofos que son preconizados por este grupo, a los liberales les llega en cierto modo esta amistad de Cicerón y a través de Voltaire, ¿no? Hay unas palabras de Cicerón que me gusta repetir, que es no es otra cosa, la amistad no es otra cosa que la concordia respecto a todo lo divino y lo humano, acompañada de buena voluntad y amor.
De estas palabras dieron fe extrema los poetas ilustrados, cuyos poemas bucólicos, melancólicos, amanerados se han considerado propios de una poética de la sensibilidad en la que ya no solo el amor, como en otras épocas literarias, sino la amistad entre amigos se convirtió en un importante tema de la poesía. En la biografía de cada uno de los primeros liberales extremeños se cruza siempre alguno de los otros. Siempre aparece como amigo alguno de los otros extremeños, ¿no? La relación de ejemplos sería muy copiosa. Hay amistad en el origen de la escuela salmantina entre Cadalso y Meléndez Valdés. Hay amistad entre Meléndez Valdés y Quintana. Hay amistad entre Manuel Mateo Luján y Diego Muñoz Torrero. Hay unos apuntes que se conservan en la Biblioteca de Extremadura sobre Manuel Mateo Luján, que dice que siguió su carrera literaria en la Universidad de Salamanca con mucho aprovechamiento y fue condiscípulo de don Diego Muñoz Torrero y otros cuya amistad conservó toda su vida. En torno a Muñoz Torrero aparecieron una serie de liberales amigos como Luján, como Antonio Olivero, casi de la misma edad, en este caso casi todos de condición eclesiástica. Todos actuaron coordinadamente en las Cortes de Cádiz, todos llevaron la voz cantante en los primeros momentos. Cuando se sentó tras hablar Muñoz Torrero en esa sesión del 24 de septiembre del 10, quien presenta la minuta de decreto a la que citaba antes Juan fue su amigo Manuel Mateo Luján, que al día siguiente sería nombrado secretario segundo de la Cámara. Ese mismo día Olivero fue el que instó a las autoridades de la nación que debían presentar juramento a las Cortes. No es posible que estas y otras intervenciones no estuvieran previamente concertadas. Hubo amistad entre Juan Justo García y Miguel Martel. Antes comentábamos en la comida, Calatrava, Bartolomé José Gallardo salvó a Calatrava en algunos momentos y Calatrava en otros a Gallardo en torno a los sucesos que ocurrieron en Badajoz el 30 de mayo del año 8. Gallardo fue amigo y protegido en cierto modo de Juan María Herrera. En fin, Francisco Fernández Golfín le dedicó un poema a Manuel María Martínez de Tejada: mi dulcísimo amigo, vuelvo en fin a tus manos el precioso tesoro que me habías confiado, de tu amigo Marchena, de mi insigne paisano, del melifluo Meléndez, los versos regalados. Hay relaciones de amistad especialmente significativas, por ejemplo, entre Facundo Infante, que después sería, aparte de otros cargos políticos, inspector general de la Guardia Civil, y Antonio González, que sería presidente del Gobierno de España. Ellos abandonaron España juntos, fueron de los pocos que se exiliaron en América. Se fueron a América en el año 23. Infante era militar, González era abogado, tuvieron una serie de peripecias que al final llevaron a González a estar a punto de ser asesinado y a Infante a ser ministro del Interior de Bolivia, o sea, el que después fue inspector general de la Guardia Civil, el segundo inspector general de la Guardia Civil, previamente había sido ministro del Interior en Bolivia. Como digo, aunque queda mucho por averiguar qué parte de esta fraternidad qué parte de esta amistad fue en el fondo fraternidad, habida cuenta del carácter masónico de estos primeros liberales, baste lo dicho para acreditar ese rasgo de las relaciones de amistad entre ellos. Fueron muchos de ellos amigos e incluso familiares, lo que no niega que su acceso a los más altos puestos de la política nacional durante el primer tercio del siglo XIX fuera solo fortuna de individuos aislados. Más bien fue el resultado de la formación privilegiada de una generación de extremeños unidos entre sí, no solo por coincidencias ideológicas, sino también de clase, pues la mayoría de ellos formaban parte de familias acomodadas, de la baja aristocracia local o de una burocracia de funcionarios y profesionales, y de intensos lazos de amistad. Pero decía que me quería centrar especialmente en la obra intelectual. Ha habido épocas como la del primer liberalismo en la que no era posible deslindar la función del político de la del intelectual o creador, ¿no? Uno de esos casos es este, ¿no? Suele ocurrir
en los momentos en que se barrunta un nuevo sistema o se colabora en su advenimiento. En esos momentos el afán regenerador es tal que debe ser completo, y hablar de política, preocuparse por el país, no es posible sin hablar de humanidad, sin preocuparse por el ser humano. Así, en la política nos encontramos, en la política de esta época de principios del XIX, nos encontramos no solo con juristas, sino también con poetas, con escritores, con filósofos, con artistas, con polígrafos. Esa nefasta especialitis actual que convierte al político en alguien sin inquietudes intelectuales o artísticas, o al artista y al escritor en un despreocupado de la política, es, según mi parecer, ya fruto de la madurez de los sistemas políticos y no de su nacimiento. A comienzos del siglo XIX, la inquietud por los problemas de la nación era una derivación más de la inquietud por los problemas de la existencia humana, y por tanto concurrían en la cosa pública sobre todo los intelectuales, o mejor dicho, la mayoría de los políticos lo eran, ¿no? Si revisamos la producción intelectual, tengo ahí un montón de diapositivas atrasadas, ¿no? Estos son algunos de los que estamos hablando: Quintana y Meléndez Valdés, Calatrava, Gallardo, Fernández Golfín. Esta es otra imagen menos conocida de Fernández Golfín, que apareció publicada en un periódico del norte de Cáceres a principios del siglo XX. Los hermanos Álvarez Guerra, Infante y González. Bien, si revisamos la producción intelectual, literaria y artística de los liberales que nos sirven de muestra en este trabajo, vemos que solo nos encontramos con 9 ágrafos, y 5 de ellos, Muñoz Torrero, Oliveros, Luján, Herrera y Martínez de Tejada, diputados en Cádiz. Pero estos casos no son casos de desinterés intelectual. Yo creo que, sin descartar que pueda haber obras por ahí no conocidas por nosotros, 2 de ellos murieron cuando aún no habían podido disfrutar demasiado tiempo de la libertad de imprenta, y por tanto Luján murió en el 13, Oliveros murió en el 19, y por tanto, aunque todos dieron muestras suficientes en el diario de sesiones de su producción intelectual y de su capacidad intelectual, creo que el hecho de que no tuvieran libros publicados obedece a otras razones, ¿no? Realmente, de los 9 ágrafos que digo, solo 4 deben ser considerados realmente ajenos a las letras, y son el militar Facundo Infante, los juristas Antonio González, Ramón Calatrava y José Landero. Estos son, creo, los 4 casos. Además, es curioso que de estos 4, y si esto se confirmara sería un dato significativo, solo Landero estudió en Salamanca, ¿no? Hay una cierta coincidencia entre ellos. Por tanto, la mayoría de los liberales extremeños fueron escritores. En un catálogo bibliográfico de libros y manuscritos de los primeros liberales de Extremadura, que estoy poquito a poco recopilando, recojo por ahora las obras de 16 de estos liberales. En este momento tenemos 123 referencias bibliográficas de libros escritos solo por estos 16 políticos liberales extremeños. La relación de temas es esa que aparece ahí, en la que hay un predominio de la política, pero hay presencia también de derecho, de jurisprudencia, de economía y hacienda, filosofía, agricultura, historia, religión. Si empezamos por la poesía, además de los poetas reconocidos en toda España, como Meléndez Valdés o Quintana, o los que tuvieron un reconocimiento regional, como Manuel de la Rocha, a ellos habría que unirle a algunos poemas satíricos de Gallardo, e incluso de José María Calatrava, que también se le conoce en alguna obra poética. En teatro, el liberal más representativo fue un presidente de las Cortes, pero de las primeras Cortes después de las Constituyentes, que fue Francisco Rodríguez de Ledesma y Bairado, natural de Salvatierra de los Barros, que fue el hombre de teatro de este grupo, ¿no? Rodríguez de Ledesma y Bairado, como digo, natural de Salvatierra de los Barros, firma numerosas obras de teatro de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, que algunas de ellas fueron representadas en los teatros de Madrid, pero su principal aportación fue una que no firmó con su nombre, aunque sí lo fuera, que se llama Ensayo sobre el origen y naturaleza de las pasiones, del gesto y de la acción teatral, con un discurso preliminar en defensa del ejercicio cómico. ¿Qué ocurre? Que lo publicó con un nombre que era Fermín Eduardo de Zeglir Cossack, que era realmente un anagrama
de su propio nombre y que hasta hace poco no descubrió Fernando Doménech quién era el que realmente escondía ese nombre. Por tanto, el hombre de teatro sería Rodríguez de Ledesma, ¿no? En traducción, el afán divulgador de los intelectuales liberales llevó a publicar numerosas traducciones y adaptaciones de obras extranjeras. Ahí está la portada, por ejemplo, del Diccionario Universal de Agricultura de Rosier, que publicó Juan Álvarez Guerra en 2 ediciones a principios de siglo y en los años 40. Pero también se encargaron de traducir el propio Rodríguez de Ledesma, algunas obras teatrales, Juan Justo García, Diego González Alonso. Ahí hay una relación de algunos de estos libros que tienen que ver con la traducción y cuya autoría es de estos liberales extremeños. Cambiando de tema, en agronomía, la preocupación liberal por la agricultura se enraiza en las ideas fisiocráticas del siglo XVIII. El economista francés François Quesnay, subrayó la necesidad del gobierno de la naturaleza y a esta como única fuente generadora de riqueza. En cierto modo, lo que pasa con la agricultura y con los estudios agronómicos a principios del XIX y a finales del XVIII es parecido a lo que ha ocurrido hasta hace unas décadas, o de unas décadas para acá, con la informática, ¿no? Era como esa nueva técnica que se introduce y ese ánimo de que sea a partir de este sector el que se desarrolle el conjunto de la economía. El interés por los frutos de la naturaleza, por los cultivos, por una incipiente reforma agraria, tiene como principales representantes en Extremadura a los 2 hermanos Álvarez Guerra, Juan y Andrés. No hay que olvidar que Francisco, el padre de ambos, que tenía en sus tierras al lado del Rosario de Zafra, fue un fisiócrata que escribió algunos textos sobre temas agronómicos a finales del XVIII, en algunas de las publicaciones principales de finales del XVIII, ¿no? Por tanto, ellos son los agrónomos por antonomasia de este grupo, pero también hay que añadir a ello a Diego González Alonso, que fue ministro y que publicó en 1840 la nueva ley agraria, con un apéndice titulado Agricultura en Jersey, que a veces se le ha atribuido a sí mismo, pero que realmente es de una de sus hijas, de su hija Ignacia González Alonso. En este caso, habría que hacer también un esfuerzo por ver a las mujeres que están ahí escondidas debajo de esos liberales y a veces, aunque con esfuerzo, empiezan a aparecer. Es el caso de Carmen citado antes y el caso aquí de Ignacia, ¿no? Algunas de esas obras, esto sería interminable, pero bueno, algunas de esas obras están ahí, ¿no? Obras que tienen que ver con la agricultura. Otro tema, pedagogía. Bueno, hay obras curiosas, ¿no? de José María Calatrava también, que tiene una cartilla de horticultura, en fin, hay... otro tema, pedagogía o educación. El pedagogo del grupo fue Pablo Montesino, que aunque no fuera de Extremadura, estuvo muy vinculado a Extremadura y fue diputado por Extremadura y puede entenderse como extremeño. Él publicó Manual para los maestros de escuelas de párvulos e impulsó la primera escuela de párvulos de España y la Escuela Normal Central de Maestros. También estuvo interesado por la educación Diego González Alonso, que escribió en 1840 La educación práctica de todas las clases y de ambos sexos, con una introducción en que se demuestran las ventajas que ha recibido el mundo por medio de la religión cristiana, o Juan Justo García. Jurisprudencia y economía, también son varios los nombres que podemos citar en este apartado. Los liberales del 19 tuvieron algo, antes lo citaba Miguel, algo también de arbitristas del 17, preocupados por lanzar a la opinión pública propuestas de regeneración social, económica, de reformas de estamento. Rodríguez de Ledesma, que después, como he dicho, sería presidente de las Cortes, publicó en 1805 el discurso sobre el voto de Santiago. Fernández Golfín editó Conversaciones militares en 1813. Juan Álvarez Guerra sacó a la luz Modo de extinguir la deuda pública en 1814. Su hermano José Álvarez Guerra, unas indicaciones político-militares del Estado de la Nación Española, que curiosamente iban dirigidas a su propio hermano, que en ese momento era ministro de Gobernación, ¿no? En fin, hay un libro que publicó hace poco Esteban Cortijo, ha sacado una edición, aunque no lo conozco, que es Tratado de Economía Política, escrito por el abuelo de Mario Rosso de Luna, Julián de Luna y de la Peña, uno de los personajes más interesantes del siglo XIX, español y que también era extremeño.
Estas son algunas de estas obras, ¿no? Las de Economía y Hacienda, en fin. Ahí hay otros nombres también, como Luis Marcelino Calero Portocarrero, que fue uno de los promotores del primer ferrocarril, de los primeros ferrocarriles españoles. En fin, ahí han citado otros personajes, ¿no? Otro de los temas, filosofía. El filósofo de la generación fue José Álvarez Guerra, el bisabuelo de Antonio Machado, por otro lado, que a partir de 1836 sacó a la luz su unidad simbólica o destino del hombre en la tierra o filosofía de la razón, aunque al final de su vida ya el hombre perdió un poco la cabeza. Hay algunas anécdotas en ese sentido que no vienen en este momento al caso. Juan Justo García, también de Zafra, se interesó por la filosofía a partir sobre todo de la obra de Guy de Tracy, Elementos de verdadera lógica extractados de los elementos de ideología, que publicó en 1820 a partir de una de las obras de Tracy. Los libros de filosofía son también bastante, y vuelvo a insistir que son solo libros de este grupo de liberales extremeños, ¿no? Los libros en el ámbito de la filosofía. La relación de obra y preocupaciones intelectuales de este grupo abruma, ¿no? A las citadas, a las que hemos citado, habría que añadir la taquigrafía, escribió un libro Juan Álvarez Guerra, la matemática y la geografía, Juan Justo García, la música, Julián de Luna y Peña, la autobiografía. Tenemos textos autobiográficos, por desgracia, buena parte de ellos desaparecidos, aunque parece que, por ejemplo, del de Calatrava ha dado buena cuenta Pedro J. Ramírez en su último libro, ¿no? Pero también tenemos de Gómez Becerra, El ejército, como he dicho, de Fernández Golfín, la política. Hay un libro excelente de Martín Batuecas, que conoce bien Miguel Ángel Melón, que es un texto prerrepublicano del año 12 o 13, impresionante, ¿no? La geología, Francisco Luján, que fue uno de los principales geólogos españoles, la historia, la religión, la topografía, el pueblo de Santa Amalia, que es un pueblo de colonización extremeño, pero no de la colonización franquista, sino de la colonización decimonónica, fue diseñado por Julián de Luna y Peña, el abuelo de Mario Rosso de Luna. En fin, la relación sería también, ahí tenéis taquigrafía, matemática, geografía, autobiografía, ejército, política. Como digo, estoy intentando cerrar este catálogo, ¿no? Pero cada vez aparecen más libros y se hace una labor un poco de Sísifo, ¿no? De política, hay muchos libros también. Termino. Como colofón y resumen del carácter intelectual de estos hombres, me gustaría traer unas palabras que dedicó Juan Manuel Roza al inclasificable Bartolomé José Gallardo. Yo creo que este mismo retrato de Roza de Gallardo expresa bien este carácter polimorfo, un poco proteico de estos hombres que estamos identificando como los primeros liberales extremeños. Dijo Rozas de Bartolomé José Gallardo: es latinista, ortógrafo, fonetista, metricista, gramático, lexicógrafo, paramiologista, filólogo, filósofo del lenguaje, editor de textos, historiador de la literatura, experto en pintura, dominador de todos los géneros literarios, pues estudia desde la oratoria sagrada a la novela. Es uno de nuestros primeros medievalistas, consumado cervantista, sumo conocedor del siglo de oro, sobre todo de nuestra poesía y de nuestro teatro. Al mismo tiempo es terrible polemista, escritor satírico, discreto poeta, agudo corresponsal, antólogo sensible y un fino ensayista con lenguaje propio. Y en la base de todo eso está su bibliofilia. La propia vida, el destino final, esta mañana nos lo describía el de uno de ellos con emoción, Juan, el final de cada uno de estos liberales o de alguno de estos liberales expresa ese compromiso que hace que afirmemos que no estamos ante arribistas, sino estamos ante personas que se jugaron la vida por pensar como pensaron, ¿no? Con ellos se cebó el absolutismo, se cebó la intransigencia, sufrieron confinamiento, cárcel, tortura, exilio y en algunos casos muerte. Dejaron España forzadamente la mayoría de ellos, Malta, Marsella, Bayona, Gibraltar,
Perú, Bolivia, Londres, París, la isla de Jersey, que ahora lo tenemos como una especie de paraíso financiero, y habría que hacer un estudio solo de la presencia de extremeños y extremeñas refugiados allí en los momentos en los periodos absolutistas del siglo XIX, y hay mucho rastro en Jersey. Fueron confinados dentro del país en sitios distantes y abandonados, o encarcelados, o condenados en rebeldía. 3 de ellos se dejaron al menos la vida en el intento. Oliveros murió durante su confinamiento en el convento castellano de la Cabrera. Fernández Golfín fue fusilado en las playas de Málaga en 1831. Y Diego Muñoz Torrero, como ya ha dicho Juan, el principal de todos ellos, quizás el más insigne extremeño, junto al sabio Benito Arias Montano que haya habido, fue torturado escalón a escalón y asesinado en 1829 en la fortaleza portuguesa de San Julián de la Barra, cerca de Lisboa. Por cierto, que citaba antes a Muñoz Torrero en relación a Cabeza del Buey. El otro día, consultando el legado de a Rodríguez Moñino, consultando el legado de Rodríguez Moñino en la Academia de la Lengua, me encontré con una carta de un extremeño de Alconera, entre Alconera y Fregenal. Nació en uno de los sitios, pero realmente nació en Alconera, pero realmente su vida la hizo en Fregenal, que es otro de estos olvidados, Enrique Real Magdaleno, un señor de finales del 19, principios del 20, con alguna obra escrita, en la que Enrique Real Magdaleno le pedía, en el año, estoy hablando de mayo del año 35, le decía a Antonio Rodríguez Moñino: el padre del sistema constitucional, Muñoz Torrero, no tiene en la capital de España una estatua frente al Congreso, y hora es de subsanar este olvido. Llevamos un poco de retraso, a ver si algún día conseguimos. Lo pidió en el 35 Real Magdaleno a Moñino, y yo creo que algún día también nos lo podríamos plantear. Digo que termino. Un amigo de izquierda me recrimina siempre mi interés por los liberales del 19, que si solo querían implantar el librecambismo, que si eran miembros de las clases poderosas, que si eran élites con poco arraigo popular. Otro amigo de derechas me echa en cara lo mismo, pero por razones distintas, que si eran masones, que si dieron lugar al cuestionamiento de la monarquía, que si propagaron en España el relativismo ideológico de la Revolución Francesa. Me empeño en recordarle a ambos que no hay que trasladar a la historia los convencionalismos ideológicos del presente, y además a mi amigo de derechas le cuento lo que hicieron estos liberales, buena parte de ellos religiosos o militares, para limpiarle el polvo al poder de todos los siglos, y hasta qué punto son el mejor ejemplo en que puede mirarse cualquier demócrata de derecha. A mi amigo de izquierda le digo que los liberales, casi todos intelectuales, filósofos o literatos, fueron los revolucionarios de su época, los que abatieron el absolutismo, los que introdujeron en la tríada de la contemporaneidad, libertad, igualdad y fraternidad, la primera y básica noción de libertad, y que tampoco son mal ejemplo para que cualquier demócrata de izquierda se mire en ellos. Ninguno de mis dos amigos se queda conforme, ambos recelan, aunque acaben reconociendo en los liberales históricos los rasgos que yo le enfatizo, no dejan de ver los otros. ¿Por qué? ¿Fueron los primeros liberales del 19 el origen de la derecha o fueron el origen de la izquierda? Creo que el problema para los liberales es que, en cierto modo, fueron la raíz contemporánea de ambas ideologías. Y si con esos galardones puede parecer paradójico que casi nadie salga en su defensa, la verdad es que por eso mismo todos creen ver en ellos rasgos de sus contrincantes políticos actuales. Todas las corrientes ideológicas de nuestro actual espectro político, salvo quizás las más extremas, deben algo al primer liberalismo decimonónico. En España, gracias a los trabajosos embates de 1812, 1820, 1834, 1854 y 1868, los liberales fueron abriendo los cauces de participación del antiguo régimen y sustituyéndolo por un sistema nuevo, el Estado liberal, que con la aportación del republicanismo y del movimiento obrero a lo largo del siglo XX ha acabado sintetizándose en el modelo democrático actual. La trascendencia del primer liberalismo es indudable, y eso enaltece aún más a los extremeños que en buena parte lo encarnaron. Gracias.